palabra en mí. Te doy gracias en este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la manifestación plena de tu Espíritu Santo en nosotros, te doy gracias por la revelación, el entendimiento y por la sabiduría que vamos a alcanzar por tu palabra. Todo esto te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La primera escritura que vamos a ver del poder de la palabra en mí se encuentra en el libro de Isaías 55. Siempre medita en la palabra. En el libro de Isaías 55, verso 11, dice que la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que va a ser el efecto con el cual él envía. Amén. Y esa palabra de Dios está en ti, y cuando tú la hablas, va a ser el efecto con el cual tú la hablas, no que Dios va a hablar por ti. Porque Él te dio la palabra, y la palabra es Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, hablas la sabiduría de Dios. Y como tú hablas la sabiduría de Dios, todo lo que Él habló va a venir a tu vida. Todo lo que tú hables, porque tienes la palabra de Dios en ti, va a venir a ti. Amén. Gloria a Dios. El siguiente verso, segunda de Pedro 1, verso 3 y verso 4, nos enseña también que nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos la naturaleza divina de Dios. Ahí lo vemos en el libro de segunda de Pedro, 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos que entender, todas las cosas que pertenecen a la vida, piedad, otra palabra para piedad es justicia y amor. Otra palabra de lo que pertenece ahí, te han sido dadas a ti por un poder divino, por el conocimiento de Dios, porque fue Dios el que te llamó por su gloria y por su excelencia. ¿Quién te llamó? Dios. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que te llama, ¿verdad? ¿Quién fue el que puso en el corazón, en el sentir de las danzadoras dejar esta iglesia súper limpia? Dios. Porque lo iban a hacer para su gloria, porque a ellas no les gusta que el lugar donde Dios habita esté sucio y desordenado. Y lo pusieron en orden. Y gloria a Dios por eso, porque ellos no lo hicieron, porque si Dios me dio el privilegio de estar al frente de esta organización, esta institución, hermano, no es una compañía privada, esto no es mío. Cuando tú hagas algo, no pienses que lo haces para mí, porque yo no tengo ningún beneficio, porque este lugar no es mío, no es un negocio privado, es un negocio del reino. Es un negocio del reino. Por eso tenemos que trabajar en armonía, así como trabajaron el viernes, así tenemos que trabajar en todas las cosas, porque este no es un negocio privado. Si fuera privado, yo les digo, me vendieron esas bocinas, costaron tanto. Y yo me quedo eso para mí, y ustedes creen que... De hecho, en el cuarto de la contaduría hay 3 cheques que llegaron a mi casa. Yo me hubiera quedado con esos cheques si fuera mi negocio este lugar. Pero como es negocio de Dios, traje los cheques a este lugar, porque no es mi negocio, es el negocio de Dios. Por eso lo tenemos que manejar con excelencia, lo tenemos que manejar con amor, porque a nosotros nos fueron dadas muchas cosas por su divino poder, pero con un link, una conexión. Esa conexión es el conocimiento de Él. Tenemos que conocer que Él, Dios, no el pastor, fue el que te llamó para su gloria y para su excelencia. Amén. En 2 de Timoteo 1:15,
Lo leímos la semana pasada, ahí nos quedamos, me imagino. Dice, ya sabes, mira, el apóstol Pablo se quedó triste, porque llegaron a predicar a Filipos, y Filipos era un pueblo que había mucha diversión, había muchos, si lo tenemos a estos lugares, clubes, bares, salones de baile, estadios para ir a ver deportes y todo eso. Y cuando llegaron ellos a Filipos y vieron todo eso, dice Pablo, mira, ya sabes que Figilo y Hermógenes nos abandonaron. Los atrajo más las cosas que hay en el mundo. Los atrajo más la diversión. Les atrajo más lo que sus ojos veían y abandonaron el ministerio. Y no necesitas abandonar el ministerio, pero cuando ponemos otra cosa primero a Dios, Pablo también se refiere a aquellos que no somos fieles al ministerio, que ponemos primero otra cosa que a Dios. Porque pensamos que esta institución es una compañía privada. No, esta institución es una empresa de Dios. Y es el que mejor te paga en todas las áreas de tu vida. En todo. ¿Cuántos oyeron el mío? Hay muchos testimonios, pero ¿cuántos oyeron? A mí se me hace poderoso el testimonio del hermano Flavio, que testificó el miércoles aquí. No sé si él ya lo digerió, o quiera llamar para decirle, no te falta tanto tiempo, no soy libre. Dios lo libertó por una semilla. Una semilla opera el poder sobrenatural de Dios. Y tú no tienes que investigar cómo le hace. Pero una semilla que él la depositó con amor, probablemente ni le puso nombre, pero le llaman al día siguiente, estás libre de todo. Sí, estás libre de todo. ¿Quién puede hacer eso? El poder sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cómo te sientes ahora? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que la palabra hace. ¿Ok? Cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros creemos la palabra, vamos alcanzando una madurez, y una madurez que es necesaria vivir, sobre todo en estos tiempos que vemos crisis y vemos todos. Como decía la pastora, esas son aflicciones. El galón de gasolina casi $7 te aflige tu bolsillo. Y lo primero, tengo que trabajar más horas. No, siembra más. Y nunca vas a tener escasez de nada. Amén. Aunque nosotros tenemos que ir alcanzando una madurez que necesitamos para remover todo estorbo. Cuando la palabra comience a ser una persona en nosotros. ¿Qué quiere decir una persona? Una voz en ti. Cuando tú le das voz a la palabra, cada parte de ti va cambiando como nueva criatura que somos. Cuando somos nueva criatura, nuestro cuerpo se va renovando, nuestro espíritu se renovó, nuestro alma y nuestro cuerpo también se va renovando, y debemos de saber que el Espíritu Santo está, a partir de que tú naces de nuevo y va renovando tu cuerpo, tu alma, y tu espíritu ya fue renovado por el Espíritu de Dios. Tenemos que saber que ahora el Espíritu Santo ya no eres tú. El Espíritu Santo está a cargo de cualquier situación que venga a tu vida. Porque ya no eres tú. Pablo lo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo primero que yo tengo que hacer y tú tienes que hacer es saber que ya no soy yo, ya no eres tú. Ya no eres tú. Ahora el Espíritu Santo está en control de toda tu vida. Antes de venir a Cristo, te detectaron un cáncer, el Espíritu Santo está al control y te lo quitó. Te dijeron en el banco que vas a perder tu casa, pero el Espíritu Santo está en control y te salva tu casa. Te dijeron que tus hijos nunca van a cambiar, el Espíritu Santo está en ti y tus hijos cambian. Porque Él está en control de todas las cosas, porque vive en ti. Amén. Una vez que el Espíritu Santo viene y está, el Espíritu Santo es una parte de cualquier situación.
Nosotros somos la naturaleza divina de Dios. Dios nos enseña cómo usar esa naturaleza divina. Dios nos enseña por su palabra cómo usar las habilidades que Él nos dio. De modo que si alguno está en Cristo, que somos nuevas criaturas. El Espíritu de Dios está en mí, y lo único que yo tengo que hacer, lo único que tú tienes que hacer, meditar la palabra de Dios y orar en el Espíritu, porque cuando oras en el Espíritu, acabamos de tomar esa clase y aprendimos que cuando oramos en el Espíritu, tus sentimientos, tus emociones se hacen a un lado y el poder de Dios viene a ti y te dirige por todas las cosas. Nosotros somos la naturaleza divina de Dios y podemos cambiar cualquier situación de una manera sobrenatural. Hemos oído testimonios. Amén. La situación, de nuevo, lo recalco, la situación del hermano Flavio no fue, él no contrató al mejor abogado en lo natural. Él tiene al mejor abogado en lo sobrenatural. Y el mejor abogado sobrenatural le resolvió su problema en una manera sobrenatural. Y eso quiere hacer contigo. No importa el problema. No importa el problema, cualquier sea. Él quiere que uses el poder sobrenatural que te dio. Amén. ¿Están conmigo? Aleluya. Podemos cambiar cada situación de una manera sobrenatural. ¿Sabes cuándo hacemos eso? Cuando nosotros funcionamos en nuestra manera, en nuestra naturaleza divina de Dios. Cada vez que las Escrituras no obren en ti, es porque no participamos en ellas. Cuando una Escritura no obra en ti, es porque no participamos en ellas. Solamente las leemos, pero no las meditamos. Y si yo no participo en la Escritura por sí sola no se va a manifestar. Si nuestra participación en la Escritura no se va a mover nada. Señor Jesús, en el libro de Lucas 6:38 dijo, dad. Si quieres que el poder de Dios se manifieste, Lucas 6:38 dice, da una coma y se te dará. ¿Qué te quiere decir? En orden para yo recibir de Dios, yo tengo que participar en lo que la Escritura dice. Porque si yo no doy, Dios no me puede dar. Entonces, si yo no medito en la Escritura, Dios no se puede mover a mi favor. Si nuestra participación en la palabra, no podemos, escucha esto, toma nota que no se te olvide, si nuestra participación en la palabra de Dios, no podemos atraer la atención de Dios. El que tú llores no trae la atención de Dios. El que tú pases una hora arrodillado llorándole a Dios, no vas a mover la atención de Dios. Tú mueves la atención de Dios cuando tomas su palabra y dices, por tus heridas yo ya fui sano. Cuando tú usas la palabra de Dios en fe, entonces Dios entra en participación y tu cuerpo queda completamente sano. Porque la participación tuya en la palabra de Dios es fundamental para atraer la atención de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso en el libro de Proverbios, mira lo que dice Proverbios 4:20. El escritor de Proverbios, el hombre más sabio, nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mi palabra, inclina mi oído a mis razones. Amén. Nosotros vamos a encontrar la revelación de la palabra de Dios
por meditar en la palabra, no solo por memorizar. Al principio solo memorizamos. Por eso cuando vienes a la clase de fundación y te esfuerzas en memorizar la palabra de Dios y esas escrituras que tú memorizaste, las sigues memorizando, las sigues hablando, las sigues meditando, al rato las empiezas a usar en cualquier oración que tú vas a hacer. Tú te recuerdas que memorizaste unas escrituras y te sientes mal y te dices: Señor, tu palabra dice que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquí yo soy un nuevo ser humano, una nueva persona. Soy uno con Dios porque así dice tu palabra. Entonces, la memorización que tú hiciste en 2 Corintios 5:17 te lleva a la revelación. Y cuando tú hablas la palabra en revelación, recibes una impartición de Dios, que Dios imparte de su poder, de su gracia, de su divinidad, y vienes a ser uno con Él. Gloria a Dios. Memorizaste también en clase de fundación 2 Corintios 5:21, Jesús no conoció pecado, pero por mí se hizo pecado, para que yo a través de ese pecado fuera justo delante de Dios. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste pecado por mí para yo ser justo. Gracias. Aprendimos otra de Gálatas 3:13. Gracias porque tú te llevaste la maldición de la ley. Aprendimos otras en Colosenses 1:13. Padre, te doy gracias porque tú me quitaste del poder de las tinieblas y me trajiste al reino de tu amado Hijo. Padre, te doy gracias porque aprendimos otra. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Antes yo vivía muerto porque estaba en pecado, pero la dádiva tuya fue el amor de Dios, y por ese amor de Dios tú quitaste mi pecado y ahora vivo en ti. Memorizamos otra, Romanos 8:11, que dice: si el poder de aquel que habita en ti es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder que habita en mí va a vivificar mi cuerpo mortal por el Espíritu que vive en mí. Y así le vas dando vida, le vas dando, no solamente las memorizaste y se te pasaron, sino que las fuiste meditando y le fuiste dando revelación, y la revelación te lleva a la impartición, y la impartición es recibir lo que Dios tiene por su gracia. Y vienes a operar, a trabajar, a actuar uno con Él. Jesús dijo: yo y el Padre, ¿cuántos somos? Uno. Vienes a ser uno con Él. Amén. Nosotros encontramos la revelación por meditar la palabra de Dios y no solo por memorizar. El memorizar te lleva a meditar. La meditación a la revelación y a la impartición. Y no solamente eso, la impartición te lleva a la demostración y a la manifestación. Por eso tú estás diseñado por Dios para tener una vida en éxito. Debemos de ser maduros en la palabra y que la palabra madure en nosotros. La palabra se hizo persona. Leemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Amén. Y esa persona se hizo, la palabra se hizo carne. Amén. Y esa carne tenía voz. Jesús hablaba, el cuerpo humano, Jesús, su nombre Jesús, y tenía voz. ¿Qué hablaba? La voz de Dios. Amén. Muchas veces nosotros somos razonables y queremos razonar la palabra de Dios, pero nosotros no podemos ser razonables a la palabra de Dios, o sea, movernos con lo que es la razón. Sí, la palabra dice, que ya fui sano, pero tengo que ir al doctor para que me confirme si soy sano o no, porque yo estoy bajo medicina. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, pero siempre damos a lo razonable. La palabra de Dios dice que bienes y riquezas hay en mi casa, pero yo soy razonable, yo si no trabajo no como. Vamos a lo razonable y no dejamos que la palabra de Dios se manifieste y nos dé la impartición de lo que la palabra tiene. Cuando yo trato de razonar la palabra de Dios, yo estoy parando una bendición de Dios en mi vida.
Porque la palabra de Dios no es razonable, la palabra de Dios es revelación y de impartición. Amén. Por eso necesitamos una madurez espiritual. Amén. Gloria a Dios. La madurez en la palabra no solo es una escritura. Vayamos a Juan 6:63. La palabra de Dios no solamente es una escritura. La palabra de Dios no solamente es un verso. La palabra de Dios no es algo que Dios se le ocurrió escribir. La palabra de Dios, acuérdate, la palabra de Dios es Dios, porque es la sabiduría de Dios. Este libro no fue escrito por mente humana, por eso no puede ser razonable. Este libro es Dios mismo en esta palabra. Por eso es imposible quererle entender con nuestro razonamiento físico, intelectual, porque dice en Romanos dice, nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino que recibimos un espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Para que nosotros podamos acomodar, mira lo que dice el otro verso, lo podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, y no lo del mundo a lo del mundo. Pero el mundo ha diseñado un sistema donde te hace que funciones como él. Si no trabajas, no comes. Sistema del mundo. ¿Quién está atrás de este sistema? Pero cuando tú sabes que tienes que trabajar y te van a pagar exageradamente más dinero, porque el lugar donde tú trabajas, vas a trabajar ahí porque vas a desarrollar tu don. No vas a trabajar para comer, vas a trabajar para desarrollar tu don. Y cuando tú desarrollas tu don, te pagan de una manera sobrenatural. Muchos lo han experimentado, pero Dios los va llevando conforme ellos van aumentando su fe. Amén. Amén. Muchos de nosotros, ¿verdad? Mi esposa, Marlene, Pastor Areli, ellos no trabajan en una compañía secular. Están primero ahí, en ese lugar, para agradar a Dios. Ellos son ejemplo en ese lugar para muchos. Yo no puedo aconsejar a ninguno de mi esposa. ¿Quién más trabaja ahí? No me acuerdo de ti. ¿Más tú, Marlene? Oh, Emilio, sí. Yo no puedo decirles, dejen ese trabajo porque les meten mucha overtime. Están manifestando la sabiduría de Dios ahí en ese lugar. Si fuera un lugar secular, tuvieran más luchas. Si así tienen luchas, si estuvieran en un lugar secular, ¿saben qué? Ese lugar les está exprimiendo. Pero es un lugar, es una compañía del reino de Dios. Yo no le voy a decir a la pastora, deja ese trabajo, porque estoy impidiendo que Dios la siga promoviendo, ni a Marlene ni a Emilio, porque yo he escuchado grandes cosas de ellos, de otras personas que los ven ahí. Y me han llegado a decir, no sabemos que era de tu iglesia. La mujer más importante de esa compañía, tienen en alta estima a Areli, tienen en alta estima a Emilio y a Marlene. Los otros días ocupaban una situación ahí y viene esta mujer, esta hermana, y dice, my man, Emilio lo puede hacer. Aleluya. Si estuvieran en una institución secular, sabes que vamos a orar por ti para que dejes ese trabajo. Te quita mucho tiempo para venir a la iglesia. Ellos tienen otro propósito y otro objetivo y cubrámoslas, apoyémoslas, porque están en una organización que están aprendiendo algo ellos allá para después traerlo aquí. ¿Sí están entendiendo el propósito de Dios? Aleluya. Aleluya. Y es que a veces nos movemos en lo razonable.
Y creemos que porque yo me muevo en lo razonable, no, yo tengo el derecho de decirle a mi esposa, oye, los que trabajan en la institución, no, esa institución te está quitando mucho, dejen ese trabajo. Mejor sírvele de Dios el ministerio completo. Me estoy moviendo en lo razonable, no me estoy moviendo en revelación. Pero cuando yo me muevo en revelación y escucho los testimonios que Dios está haciendo con ellos en ese lugar, yo le doy gracias a Dios y oro por ellos para que Dios los siga levantando. El pastor Ariel entró picando verdura en la cocina. Ahora es la manager del restaurante. Emilio, ¿dónde estás? Oh, Emilio también. Al rato va a ser el gerente, le va a quitar el lugar a Mike. Gloria a Dios. Marlene puede llegar a ser la segunda de la pastora y nosotros a veces es que ese trabajo les quita muchas horas. Déjenlos. No pienses en lo razonable. Piensa en la sabiduría de Dios. Dios tiene un propósito ahí. Si fuera una compañía secular que les dice, si no vienes al party de hoy viernes y te echas una chela, te vamos a correr. Ay, no, porque no me corres, me echo una chela. Pero no es así. Es una compañía del reino de Dios. Por eso tenemos que dejar lo razonable y venir a la revelación de Dios. ¿Me están entendiendo? Ok, lo razonable no es suficiente. Nos tenemos que mover a la revelación. Amén. Ya leímos, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne, todo lo que sientas en tus emociones, todo lo que sientas en tus sentimientos, todo lo que ves en el área espiritual pensando que es Dios, pero no es Dios. Para eso, nada aprovecha. Muchos cristianos se mueven en emociones. Y tú tienes que alcanzar, por eso Dios nos da aquí mucha palabra de madurez para que nadie te engañe y cualquier palabra que te den, tú la disciernes si viene de Dios o no viene de Dios, porque le dice, la carne para nada aprovecha. Cada palabra que te den en la carne no te va a aprovechar. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo te hablo, quien la habla Dios, son espíritu y son vida. Por eso lo razonable no encaja en el poder de Dios. Amén. Seguimos. Cuando la persona es madura en la palabra no solamente es una persona, sino que, escucha, la palabra se convierte en la voz de Dios en la persona, por la madurez que vamos obteniendo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios no solamente se basa a lo que está escrito, sino que a la revelación y a la madurez que la palabra tiene. Muchas veces nosotros tratamos de funcionar en una escritura. Y las escrituras no van a funcionar hasta que no comprendas que la palabra de Dios está dando la descripción de una persona. ¿Cuál es la descripción de esta persona en la palabra de Dios? Dios mismo, Jesús. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que saber que estás leyendo la descripción de una persona que murió, una persona que te ama, una persona que te dio su poder, su autoridad, su dominio, te dio su espíritu para que tú puedas ejercer toda autoridad en la tierra. De eso tienes que leer cuando leas la palabra de Dios. No busques una palabra para, sí, así está el hermano, le voy a hablar para decirle que Dios me dio palabra para él. Si le vas a dar la descripción del que escribió la palabra, bienvenido, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es la descripción del que escribió este precioso libro. Amén. Si nosotros no llegamos a esta persona, a la descripción de esa persona, no vamos a alcanzar y no vamos a poder salir del engaño y no vamos a pasar el nivel humano. Las escrituras son nuestros socios.
Y la Escritura camina en sociedad con nosotros, no para debilitarnos, no para condenarnos, no para ser señalados, sino ni para señalarte. La palabra de Dios son para edificarnos los unos a los otros. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo lo primero que tengo que hacer es saber que yo camino en el Espíritu. Y cuando yo camino en el Espíritu, oro en el Espíritu, y si Dios me da una palabra para ti, yo te voy a dar una palabra que te edifique y que te llene de paz. Porque muchas veces hay demasiados que se mueven en lo razonable, en sus sentimientos. Yo no niego que oren, yo no niego que se sometan a Dios, yo nunca niego eso, pero muchos usan sus sentimientos, sus emociones. Y tú tienes que alcanzar esa madurez espiritual, tanto para discernir si lo que yo te hablo de aquí proviene de Dios o no. Tienes que alcanzar la madurez espiritual para saber que cada palabra que sale de aquí va a estar haciendo un efecto en tu vida, en tus hijos, en tu descendencia, que vas viendo cambios grandes en tu vida. Amén. Por eso tenemos que llegar a la descripción de la persona que nos habla este libro. Si no llegamos a la descripción de esta persona, no vamos a poder avanzar, mucho menos vamos a salir del engaño. No vamos a salir del nivel humano. Las Escrituras son nuestros socios y no son para debilitarnos. El hombre santo se movió y por el Espíritu escribió estas palabras. ¿Por qué? Porque el principio que era la palabra. La palabra, ¿dónde estaba? Con Dios. ¿Y quién era la palabra? Dios. Y esa palabra que sucedió fue hecha carne. Las Escrituras es Dios en la palabra. Las Escrituras en tu boca deben de ser el Espíritu Santo. Amén. Las Escrituras deben de ser el cielo saliendo por tu boca. Aleluya. Las Escrituras deben de ser el reino funcionando por nuestra boca. Las Escrituras deben de ser milagros saliendo por tu boca. Señales, prodigios saliendo por tu boca. Eso es lo que tiene que ser la Escritura. Porque nosotros tenemos que creer que operamos como Dios. La semana pasada vimos eso. Y en Juan 10:35 nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y las Escrituras no pueden ser quebrantadas, entonces tenemos que saber que el poder divino, la divinidad de Dios, como leímos en Pedro, está en mí, está en ti, para que nosotros no podamos ser engañados y para que nosotros andemos en sociedad con Dios, para que nosotros tengamos la descripción de la persona que leyó este libro y entendamos cuál es el propósito, el objetivo de él dejarnos este libro. No solamente leerlo, sino que caminar y meditar en lo que él tiene. Amén. Aleluya. Las personas que no creen, el verso 35 de Juan 10, se asustan. Pero cuando la persona cree y le da voz a la palabra de Dios, va a haber señales, maravillas, porque las Escrituras se van a convertir en la voz de Dios en tu cuerpo, en tu boca. Por eso es que Isaías 11:55 dice, mi palabra no regresa a él vacía. ¿Por qué? Porque él se compromete a que cada palabra que tú hablas, que tú la creas, que tú la medites, que tú la hables, cuando la hablas en fe, va a suceder. Entonces no va a regresar vacía a ti, sino que va a ser lo que tú la crees, lo que tú la hables. Si tú crees que fuiste cancelado de deudas, quedas completamente deudas. Le sucedió eso. Vimos aquí milagros ese miércoles de la noche. Aleluya. Las Escrituras están diseñadas, escribe. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Las Escrituras están diseñadas para hacerte a ti y al Padre uno. Cuando nosotros nacimos de nuevo, somos la persona. Escucha, que no se te olvide, escríbelo. Cuando tú naces de nuevo, eres una persona
con la voz de Dios. Cuando tú naces de nuevo, eres una persona con la voz de Dios. Por eso es que tengo que cuidar lo que hablo, a quién se lo hablo, cómo lo hablo, de quién oigo y de cómo oigo. Porque cuando yo nazco de nuevo, soy la voz de Dios. Estoy hablando la segunda parte, ya mis notas las tenía desde el domingo pasado, o cualquier cosa, ¿ok? Ok, veamos Juan 5:39. En Juan 5:39, ya lo leímos, ¿verdad? Los que son de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas que tenemos vida eterna. ¿Qué tenemos que escudriñar? La Escritura, porque cuando tú escudriñas la Escritura, estás leyendo del escritor, estás leyendo quién está atrás de la palabra de Dios. Y te das cuenta que en Juan 6:63, las palabras que yo te hablo no solamente son palabras, sino que llevan vida. ¿Y qué más llevan? Vida en abundancia. Si nosotros no obtenemos nada cuando leemos una escritura, es porque no la meditamos, es porque no viene revelación. Tenemos que meditar más en su palabra, más en su escritura. Porque este libro es una palabra personal del Creador del cielo y la tierra. Cada oportunidad y cada posesión que nosotros tenemos están disponibles para nosotros. Cuando la palabra se hace una persona y una voz, no solamente se trata de saber y decir una escritura, sino saber y entender, creer que esa escritura es una persona y esa persona se hace voz. Cuando citas una escritura, solo se habla. Pero ya leímos en Juan 6:63, mis palabras no solamente son palabras, son espíritu y son vida. Tenemos que darle voz a la palabra de Dios. Si no le damos voz a la palabra de Dios, Satanás va a jugar con tu mente. Amén. Satanás va a jugar con tu mente. Y te va a hacer sentir que es Dios el que te está hablando. Porque leíste una escritura. Pero medita la escritura. Piensa la escritura. Amén. Entonces, para que el diablo sea derrotado, nosotros necesitamos madurar. No podemos confiar en gobiernos, sino solamente en Jesús. Tenemos que aprender a solamente confiar en Jesús. La palabra de Dios tiene que ser vida en tu casa, tiene que ser vida en tu propia vida, tiene que tener vida cuando oras. Y no solo oras, no oras solamente por orar, sino que tu oración tiene vida por la palabra de Dios. Cuando la escritura es una persona, la escritura es una voz. Tenemos una protección divina, tenemos una provisión divina. Nosotros somos participantes de su divino poder, ya lo leímos. Las escrituras apuntan siempre a Jesús. Y no podemos ser participantes de su naturaleza sin ellas. Amén. ¿Están aquí? ¿Ya me quedé solo? ¿Se fueron? ¿O están meditando? Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, nosotros oímos muchas oraciones que no son contestadas, porque no llevan palabra. Si una oración no lleva la palabra de Dios, no lleva la voz de Dios. Y nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios directamente con Dios y con su palabra. Dios nos da instrucciones divinas. Esas instrucciones divinas que Dios nos da, a veces no tienen sentido. Porque la palabra de Dios hace que salgamos o nos saca de la carne, fuera del razonamiento, para que confiemos en Él. Quizá no parezca bien, no se vea bien, no se vea lógico, pero sé que Dios me habló. Aunque parezca imposible, yo sé que Dios habló conmigo. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Si tú quieres, mira, para que, te digo, el diablo te puede engañar. Tú puedes estar en tu carne, ser un cristiano que tienes emociones y sentimientos y dices, Dios me habló y me dijo esto.
Y si lo que Dios te habló a través o te hacen saber no te da paz, o Dios no te habla antes, te están hablando en la carne. Ten cuidado. El miércoles hablábamos de todo esto. Dios nos está entrenando, nos está educando para no ser engañados. Estaba yo en el Espíritu. ¿Cómo estaba Juan? Entonces, Dios habla contigo cuando estás en la carne, cuando estás en el Espíritu. Cuando estás en el Espíritu. Cuando estás en la carne, es el que te habla es otro, no Dios. Para que Dios te hable, tienes que estar en el Espíritu. Si yo te estoy hablando y tú escuchas una palabra que no te dio paz, yo te lo estoy diciendo en la carne, aunque esté de acá arriba. Por eso muchas veces de aquí oímos mucha condenación, muchas predicaciones en la carne, que muchos hermanos se van enojados y molestos porque les hablaron en la carne. Pero ¿qué dice? Tenemos que estar en el Espíritu. ¿Qué dice Juan? Estaba yo en el Espíritu y oí atrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo oyó Juan esa voz como de trompeta? Estaba en la iglesia, estaba arrodillado, estaba clamando, estaba danzando. ¿Cómo estaba? En el Espíritu. En el Espíritu. Y Pablo estaba en una isla preso. Y para estar en una isla preso y estar en el Espíritu, verdaderamente que tenía Juan que trabajar su espíritu para estar conectado con Dios en el Espíritu. Y yo porque vengo a la iglesia y escucho un mensaje y ya me siento en el Espíritu y te voy a decir, el Señor dice esto, no, espérate, deja estar primero en el Espíritu antes de yo decirte a ti algo. Porque si no te lo voy a decir en la carne. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu, en el día del Señor. Las palabras que yo les hablo, recuerden, Juan 6:63, las palabras que yo les hablo dan testimonio de mí. Al principio era la palabra y la palabra era el verbo, Juan 1. Nosotros podemos memorizar toda la Biblia, pero si no viene a ser vida, no viene a ser luz en nuestras vidas, el escritor no está en esa palabra. Amén. ¿Qué sucedió cuando el switch de la revelación se encendió en Génesis 1? Sea la luz. ¿Acaso regresó esa palabra vacía cuando dijo sea la luz? ¿Acaso Dios estaba en la carne y dijo, yo siento de parte de Dios que a lo mejor va a haber luz? No, Él dijo, sea luz. Sea luz. ¿Y qué sucedió? Dentro de ti está el switch de la luz, la palabra de Dios. Y tú puedes hablar la palabra de Dios con revelación y las cosas suceden. Y las cosas suceden. Amén. Estamos terminando. Isaías 55:11, cuando dice la palabra de Dios no regresa a mi vacía, hermano, eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. La palabra de Dios nunca tiene que regresar a nosotros vacías. Nosotros nos tenemos que mantener en la palabra hasta que se manifieste. Tenemos que hacer saber a las personas que llegan a la iglesia que el poder divino que la palabra de Dios tiene también está en ellos. Tenemos que saber que cuando nacimos de nuevo tenemos poder y cuando la palabra se hace una persona, se hace voz. ¡Wow! A todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A los que lo reciben y creen en su nombre, ¿quién reciben? A Jesús. Recibiste a una persona. Cuando tú recibiste a esa persona, recibiste la palabra, porque al principio la palabra era Dios y la palabra era con Dios y la palabra estaba Dios y esa palabra se hizo carne y su nombre es Jesús y tú recibes a Jesús y Él viene a vivir dentro de ti y ese poder que Él tuvo de la palabra ahora empieza a funcionar en ti. Tú tienes el poder de la palabra. Ahora tú, Andrea Vargas, eres una carne que tiene la voz de Dios.
cada uno de ustedes nacieron de nuevo, recibieron a Jesús. Ahora tu cuerpo tiene su nombre. Ahora ese cuerpo tiene la voz de Dios. Y cada palabra que tú hablas no va a regresar vacía, tiene que ser el efecto con el cual tú la hablas, porque ahora tienes la autoridad de darle voz a la palabra de Dios. Como Jesús vino a la tierra, Jesús vino en forma de hombre y no, dice Filipenses, ¿verdad? No se exaltó ser como Dios, sino que se humilló él mismo, siendo en forma de Dios. No se intimidó, no se exaltó a ser como Dios, sino que vino a ser como un siervo, pero dentro de él sabía quién tenía, al Espíritu de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú tienes que saber que tú tienes el Espíritu de Dios, y porque tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes la autoridad de hablar esta palabra, y cada palabra que sale va a ser vida y vida en abundancia. Nos vamos a mantener en la palabra hasta que se manifieste, y tenemos que hacer saber a las personas que llegan a la iglesia que este poder divino de la palabra que Dios tiene también es para ellos. Tenemos que saber que cuando nacimos de nuevo tenemos poder. Cuando la palabra se hace una persona, se hace voz. Tenemos que estar en el Espíritu, como dice Apocalipsis 1:10. No vas a oír la voz de Dios si no estás en el Espíritu. Si no alcanzamos la madurez, solo vamos a citar escrituras. Pero cuando la escritura viene a ser la persona y voz, suceden maravillas. En el intelecto no puede pasar eso. Tiene que ser en el Espíritu. La próxima vez que tratemos con algún problema, tomemos tiempo en la palabra, hasta que sea una persona y voz, y tome la escritura y meditarla. Satanás te va a decir, escrito está. Eso te va a decir. Pero tu ventaja sobre Satanás es que él no puede tener la palabra para él. No puede tener una palabra por Dios. No puede tener la voz de Dios. Él no puede tener revelación. Por eso la madurez en la palabra de Dios es muy importante. Cuando la palabra se hace voz, viene a ser una revelación en el Espíritu, y ningún principado de las tinieblas va a poder prosperar contra ti. Jesús operó con el Padre. Y él dijo, el Padre y yo uno somos. Las obras que yo hago, las hago por mi Padre que está en mí. La palabra tiene que darle vida a la persona dentro de ti. Tenemos que madurar y alcanzar la madurez necesaria para darle voz a la persona que vive dentro de ti, por la palabra que vive en ti. Cuando operas en revelación, Satanás no te puede detener. Cuando operas en tu intelecto, te detiene fácil. Pero cuando operas en revelación, Satanás no te puede detener. Porque él reconoce que cuando tú tienes revelación, mira bien, escríbelo. Satanás reconoce que cuando tú tienes revelación, él está tratando con Dios. Y no se puede meter con Dios. Cuando tú tienes revelación, él está tratando con Dios. De nuevo Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él no estaba en la carne. Tienes que dejar la carne. Tienes que dejar las emociones. Tienes que dejar tus sentimientos. Tienes que dejar tu mente. Tampoco Pablo dice, yo estaba en la iglesia y Dios me reveló. Yo estaba arrodillado y el Espíritu me llamó. Muchos cristianos no están en el Espíritu porque sus emociones son más fuertes y no las pueden controlar. Sus emociones, tenemos que saber que necesitamos hacer cambios, hacer las emociones. En la clase que aprendimos de orar en el Espíritu, aprendimos a hacer nuestras emociones y nuestros sentimientos a un lado cuando oramos en el Espíritu. Nosotros tenemos una unción para que la escritura sea una persona dentro de ti. Tenemos la unción para que la palabra de Dios sea una voz en ti. Tengamos una unción para que nosotros podamos obtener lo que la palabra de Dios dice. Juan estaba en el Espíritu y escuchó una voz como de trompeta.
Si no estamos en el Espíritu, no vamos a oír la voz de Dios. Vas a oír otras voces. Y vas a pensar que es Dios. Cuando una escritura te da revelación, ves a Jesús. La sabiduría de Dios es su palabra. Amén. ¿Aprendimos? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a los hermanos que se conectaron. Este video va a estar ahí, véanlo. Tenemos que ir madurando en la palabra de Dios. Tenemos que ir teniendo conocimiento, una excelencia en su palabra. Recuerda siempre, la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Háblala. No te intimides. Es que yo tengo muy poco en la iglesia, es que yo no sé orar. Pero si sabes memorizar una palabra, ya la memorizaste, medítala, háblala. Y vas a tener revelación, porque cuando Satanás sabe que tú tienes revelación, no se va a poder meter contigo. No se va a poder meter contigo. Amén. Gracias. Dios les bendiga.